Hola a todos, estimados estudiantes, comenzamos con la semana número 6 de trabajo. En esta ocasión vamos a continuar hablando de la evaluación. Ustedes a lo largo de estas semanas han conocido pues los términos relacionados con evaluación, calidad y nos enfocamos previo a esto, a la evaluación de los estudiantes, de los programas y de los centros educativos. Sin embargo, en esta ocasión vamos a trabajar la evaluación de los profesores o de los docentes, pero desde la ideología de un autor que es Santos del Real, Anet. Y pues este es el trabajo que vamos a estar realizando, vamos a conocer los contenidos. Previo a esto les decía que ustedes conocieron la relación entre la evaluación y la calidad. Recordemos que la evaluación va a ser ese proceso mediante el cual se va a recoger información y en un futuro nosotros vamos a poder determinar si algo es de calidad o algo no tiene ese nivel esperado. Y la evaluación se puede aplicar en diversos aspectos. El primero de ellos es para conocer si realmente nuestros alumnos están aprendiendo. Es el proceso que nosotros hacemos dentro del aula, en donde podemos aplicar diferentes instrumentos si es que llevamos a cabo una evaluación cualitativa o si nos enfocamos solamente en el número que obtuvo el estudiante al realizar un examen, pues estaríamos hablando de la evaluación sumativa. Sin embargo, es una de las características o de la aplicación de la evaluación. También la evaluación puede ayudarnos a verificar si los programas educativos están cumpliendo con el propósito o el fin para el que fueron diseñados. Recuerden que ya sea en educación básica, media superior o superior, todo el quehacer docente, todas las actividades que se propongan parten de un programa de estudios en el cual se encuentran definidos los objetivos que el alumno debe de cumplir, al igual el perfil de egreso que se espera que ellos logren al terminar ya sea el preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, universidad, y obviamente los contenidos o el desarrollo de competencias al cursar un nivel o algún grado. También la evaluación va a estar utilizada o se va a utilizar para medir la calidad de los centros educativos, es decir, de las escuelas, si las escuelas con sus recursos, con los docentes, con el trabajo que se conforma dentro de ella, pues es de calidad o tiene el estándar necesario para poder impartir clase. Y como les comenté, hacia los profesores. También existe esa evaluación a los profesores o a los docentes y es importante para llegar a esa anhelada calidad que hablábamos o que ustedes han estado revisando, que es uno de los aspectos principales dentro de la evaluación. Vamos a reflexionar primeramente hacia que también la evaluación, ya vimos que se aplica en esos aspectos, pero también actualmente ha tenido un auge hacia identificar cómo funcionan ciertos ámbitos de la vida, como puede ser la salud, el deporte, la política, también se puede aplicar en esos ámbitos, pero siempre la evaluación nos va a permitir rendir cuentas o dar a conocer los resultados de algo o de algún aspecto que yo esté tomando en cuenta. Y como ya les había dicho, al momento en que yo quiera evaluar a los profesores, en un inicio la evaluación hacia los profesores se veía como sinónimo de qué tanto habían aprendido nuestros estudiantes. Si en verdad lo que ellos han realizado en un ciclo, en un periodo, en un cuatrimestre, en verdad ha permitido que los estudiantes aprendan.
Es de suma importancia el papel del profesor en cuanto a las actividades, las estrategias o las metodologías que él pone en práctica dentro del aula para lograr ese aprendizaje. Pero pues también es importante que bajo su actuar nosotros miremos si se han alcanzado las metas o si se ha cumplido con lo que estipula cada uno de los programas educativos. Pero todo esto va a partir de el actual de los profesores. ¿Por qué? Porque ellos son los encargados de desarrollar esos programas y obviamente pues valorar si nuestros estudiantes han aprendido o no. Y ahí se relaciona claramente si nuestros estudiantes logran el éxito o fracasan. ¿Por qué? Porque pues el docente, a partir de todo lo que realiza en el aula, pues es la persona, digamos, que a la que se le podría culpar de estos dos elementos. Y esta evaluación de la que les hablo estaba asociada hacia que el desempeño del docente o todo su quehacer dentro del aula estaba sumamente relacionado con el aprendizaje de los alumnos. Es decir, si yo como docente no trabajo, mis alumnos pues obviamente no van a alcanzar los aprendizajes. O es decir, si yo busco las estrategias, los animo, utilizo técnicas o mi didáctica es la correcta, pues el resultado de mis estudiantes debería de ser positivo. Sin embargo, pues no siempre es así. No porque el docente tenga esas características, pues siempre se va a cumplir esa regla. ¿Por qué? Porque también van los aspectos del estudiante, como la atención que pone, el papel de la familia, si lo apoya, no lo apoya, si tiene la motivación. Entonces ahí creo que hay una discrepancia entre este aspecto. Si nosotros queremos evaluar a un docente a partir del desempeño o el aprendizaje de los estudiantes, pues va a ser muy contradictorio el resultado que se obtenga. Así que pues no debería de ser de esa forma, pero ahorita vamos a revisar que en un principio era visto de esa forma. Pues vamos a ver principalmente para qué sirven los procesos de evaluación hacia los docentes. Y nos vamos a enfocar en las ideas de Ravela, y él nos plantea que los procesos de evaluación docente van a servir para algunos aspectos, principalmente para seleccionar a aquellos candidatos que aspiran a cursar carreras docentes. Previo a que yo, ya como docente, que yo me evalúe, previo a eso yo debí quizás de haber tenido una evaluación diagnóstica dentro de la escuela a la que yo acudí para formarme. ¿Para qué? Para que desde un inicio, en mi caso, yo que soy normalista, mi normal tuvo que haber hecho ese proceso de selección y verificar si yo contaba con las capacidades necesarias para poder impartir clase. Y ya sea una normal, una universidad, que ofrezca una carrera afín como puede ser pedagogía, ciencias de la educación, cualquiera de esas carreras deben de plantearle a los estudiantes esas herramientas que les permitan identificar que en verdad son aptos para desempeñar esa futura profesión. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo puedo tener muchos conocimientos, pero ya al momento de la práctica, a lo mejor carezco de ciertas habilidades y sí tendría que ser necesario ese aspecto, que se seleccionen claramente a los estudiantes, ya sea de las normales o de las universidades, para que realmente aquellas personas que egresen tengan las cualidades necesarias para poder impartir clases. Ese sería uno de los principales fundamentos de la evaluación hacia los docentes. Les digo, quizás al inicio, cuando nosotros aspiramos a las carreras afines a la educación, todavía no somos docentes,
pero tenemos la inquietud y sí sería importante pues que nos abrieran ese panorama para saber si hice una buena elección o de plano no hice una buena elección. También la evaluación se realiza o debería ser aplicable para determinar quiénes no son aptos para estar frente a grupo. Si yo como egresado de una universidad, de una normal, ya estoy dando clases, pues sí se me debería de evaluar en mis primeros años para pues determinar qué habilidades, qué fortalezas o qué debilidades yo poseo. ¿Para qué? Para que también yo como docente no me frustre y tampoco a mis estudiantes pues no pueda apoyarlos en el desarrollo de sus aprendizajes. Esto sería muy importante que se hiciera y de hecho en mi caso sí se hizo. Yo entré con reforma cuando a todos los docentes o aspirantes a docentes querían entrar, ya se les asignaba su plaza, pero se les evaluaba periódicamente. A mí se me evaluó al año como diagnóstico y a los 2 años para basificarme, creo que ya les había comentado esa parte, y sí me permitió a mí darme cuenta de los aspectos en donde había deficiencias y había que fortalecerlo, al igual que a mí se me asignó un tutor que fue la persona que me estuvo apoyando, me estuvo observando dentro de mis clases y se me estuvo apoyando en ese sentido pues para mejorar y que a partir de cómo era vista por otro docente pues yo pudiera tomar en cuenta aquello que carecía. Eso también sería importante. Además de que si se aplican ciertas evaluaciones, pues esas evaluaciones deben de permitir identificar el personal competente o los docentes que en verdad tienen las competencias para estar frente a grupo. Y esa evaluación podría generar a lo mejor en las personas o los docentes evaluados cierta presión, cierto estrés, porque pues sí, el hecho de que te evalúen y que estés en la incertidumbre de no saber si vas a salir bien o vas a salir mal, pues obviamente te va a generar preocupación y que no estés al 100%, pero podría considerarse que se evalúe a los docentes y previo a su nivel o los resultados que se obtengan, pues se le incentive económicamente, que fue un aspecto que se estuvo realizando y que más adelante vamos a tomar en cuenta para que los docentes no vieran a la evaluación como algo negativo o algo que iba a restar dentro de su práctica, sino que se vea como una posibilidad de crecer, no solo económicamente, sino que también a ti al verse o verte como una persona competitiva o que tenías las habilidades, los conocimientos, las aptitudes y las actitudes, pues se te diera un papel importante, el de ser el tutor de un docente que quizás no tiene las habilidades o también que pudieras orientar a otros en la experiencia que tú tuviste al momento de ser evaluado. Y otro de los aspectos del para qué de la evaluación docente, pues también es para que los docentes se sigan profesionalizando, sigan capacitándose y no se queden con lo básico. Es decir, que si tienen obviamente su licenciatura, no se queden con eso, sino que se sigan capacitando, que tomen cursos o a tal grado de llegar a las maestrías o a los doctorados, que son pues parte de los posgrados, pero para eso tendría que servir la evaluación. Al igual que si yo reconozco que tengo ciertas debilidades, pues tengo que hacerme la idea que tengo que seguirme formando para que pueda lograr o alcanzar esas habilidades que quizás me hacen falta dentro de mi práctica docente. Y es algo que ahorita está pasando, ahorita a muchos no está relacionado con la evaluación porque no nos están evaluando, pero sí en este proceso en el que nos encontramos del confinamiento, de la pandemia y demás, generó esa parte de la educación virtual
y es algo a lo que muchos no están acostumbrados y como docentes algunos tampoco conocíamos quizás ciertas aplicaciones, ciertas páginas y pues el mismo momento o la situación en la que nos encontramos pues nos ha hecho tener que buscar alternativas para que a ustedes nosotros les podamos brindar todo lo necesario para que puedan aprender. Y pues vamos a seguir ya enfocados hacia la evaluación. La evaluación hacia los docentes como objetivo principal va a tener el mejorar la enseñanza y los resultados de los alumnos. Si un docente conoce cuáles son sus debilidades, es obvio que si le interesa, porque también depende del interés de cada uno de los docentes, si ya lo evaluaron y salió mal en ciertos aspectos, pues él puede buscar la manera de mejorar su enseñanza o su práctica, al igual que eso que haga para mejorar va a tener resultados positivos en sus estudiantes, pero depende mucho del docente y de lo que él quiera, porque puede ser que a una persona o a un maestro se le diga estás mal en esto y a pesar de que se le diga no quiera cambiar, ya depende de cada uno. Aquí sí es muy importante que la evaluación que se les realice a los docentes pues sí sea lo más formativamente posible que sea, es decir, que no solamente se enfoque, por ejemplo, en un examen, sino que tome en cuenta diversos aspectos para que el docente pueda conocer realmente en qué es lo que está teniendo problemas o dificultades, porque no es lo mismo que a mí nada más se me evalúe el que conozca un programa y se diga que soy un buen maestro o un mal maestro. Yo creo que ahí influyen otros elementos que más adelante vamos a ver y que son importantes que al maestro pues se le retroalimente en ese sentido, no solamente decirle sacaste esta calificación, sino se le diga por qué. También es importante, como yo les comentaba, que a partir de esas evaluaciones se motive a los docentes que tienen las capacidades y que ellos al mismo tiempo quieran seguir aprendiendo. Porque no basta solamente con ser bueno, sino también mejorar y seguir avanzando en pro de nuestros estudiantes. Al igual, si un docente salió mal en su evaluación, pues también se le tendría que motivar para que pueda aprender o adquirir aquello que carece. Esta idea me parece un poquito fuerte, pero creo que sí es importante que se detecte a los profesores que no tienen ni la disposición ni las competencias de mejorar su enseñanza, porque eso va a tener muchas consecuencias en los resultados de los alumnos. Hay o habemos maestros que a lo mejor no tenemos la vocación, sin embargo fue lo último así como ya, aunque sea de maestro, sin saber que el hecho de que tú estés frente a grupo o que estés a cargo de ciertos estudiantes, pues va a implicar el que tengas que dar mucho de ti para que ellos puedan avanzar y no todos piensan de esa forma. Sí sería importante que se reconozcan a esos docentes, se les dé pues la capacitación y de plano si ellos no quieren seguir adelante, pues sí regular el sistema y les digo, se escucha feo, pero lamentablemente hay algunos, sabemos algunos que no, la verdad no nos gusta estar, nada más estamos ahí por un sueldo o por tener algo seguro. Y uno de los resultados de las evaluaciones es que los buenos docentes son aquellos que pueden mejorar la calidad de la educación de los estudiantes. ¿Por qué? Porque tienen la pasión, porque tienen las habilidades, porque tienen las competencias y es importante que a esos buenos docentes se les reconozca y también haya cierta estimulación, ya sea monetaria o tener a lo mejor algún otro cargo
quizás es muy bueno como ponente o es muy hábil al hablar, quizás darle ciertas actividades para que él pueda seguirse desarrollando y no quedarse pues en lo mismo. Ya hablamos del para qué, del por qué, de las ventajas, pero vamos a ver algunos instrumentos que se han utilizado para evaluar a los docentes. Uno de ellos, y era el que comentábamos al inicio, es el desempeño de los alumnos. Algunos teóricos o en algunos lugares se creía que la evaluación del maestro podía generarse a partir de los resultados de los alumnos. Es decir, que si todos los alumnos tenían buenas calificaciones, pues quería decir que el maestro era muy bueno. O si todo el grupo que le tocó al maestro Juanito era muy flojo, era muy agresivo o no quería trabajar, pues era por culpa del maestro. Pero siento que este aspecto pues sí no es confiable porque yo creo que al alumno no lo hace el maestro. Yo siento que el alumno ya viene con ciertas habilidades, ciertas características o ciertas capacidades que nosotros como docentes tenemos que potenciar. Y es muy cierto. ¿Por qué? Porque en el caso de ustedes, como estudiantes de pedagogía, yo les decía en un inicio, cuando los conocí, que había ciertos detalles que teníamos que ir puliendo y algunos de ustedes lo han hecho por su propio trabajo, o sea, no se han esperado hasta que la maestra me diga que tengo que hacer esto, lo voy a hacer. No, cada quien yo creo que como estudiante y como individuo, las cosas que no haces bien, si te preocupan, vas a trabajar por ello. Entonces yo no creo que este instrumento permitiera reconocer claramente el papel del docente o si era bueno o si era malo. Mm, y es lo que se relaciona con este cuadrito en donde un buen docente no es aquel que hace que sus alumnos aprendan, sino yo creo que un buen docente no solamente tiene que ver con la parte de los conocimientos, sino también la parte emocional, la parte de la relación con los otros, el cómo a ti, alumno, te puede ayudar a despertar tus intereses, a vencer tus debilidades, tus miedos, los obstáculos. Un buen docente debería de ser él y no solamente porque sus alumnos tengan muchos conocimientos o porque saquen dieces. O sea, yo creo que por ahí no va la idea y eso es a lo que quería llegar, que no porque un grupo saque puro 10 quiere decir que el maestro es muy bueno. Influyen muchos factores para que los estudiantes pues tengan esas calificaciones y también ahí podemos tomar en cuenta el papel de la familia. Entonces yo creo que este y este no pues no serían pertinentes a lo mejor para decir si un maestro es bueno o es malo. Otro instrumento era, o en algunos lugares, algunas escuelas, consideraban los logros de los alumnos al inicio, es decir, cómo el maestro los encontraba al inicio del ciclo escolar y cómo los dejaba al final del ciclo escolar. Ese también era o es otro instrumento que se utilizaba anteriormente para verificar si un docente era bueno o era malo. Pero aquí también yo siento que influyen ciertos factores, tanto positivos como negativos, para que se pueda lograr ese aspecto. El número 3, y es el que creo que la mayoría de ustedes conocen, es que en ciertos lugares, en ciertos centros o escuelas, las pruebas estandarizadas
por el gobierno o a nivel internacional eran las que determinaban la calidad del maestro. Por ejemplo, los resultados que tenían los alumnos en PISA o en Planea eran los que permitían a un maestro decir si era bueno o era malo o incentivarlo. Pero pues también aquí les comento, hay muchos factores que influyen para que esto pueda ocurrir y de hecho les comparto, por ejemplo, PISA y Planea solamente se le aplican a ciertos alumnos. Por ejemplo, en la escuela donde yo trabajo, el año pasado se les aplicó Planea y de los 260 alumnos que eran en tercero, solamente llegó la prueba para 130, me parece, 130 alumnos. Y los exámenes ya venían desde la SEP, qué alumnos lo iban a contestar. Entonces ahí venía así tanto alumno de buen desempeño como el de regular o el de malo. Y no por eso podemos decir que a lo mejor un maestro es bueno o es malo, porque también debemos de ser conscientes. A nosotros nos tocó hacer los exámenes de enlace y muchas veces, o yo recuerdo que mis compañeros lo hacían como que, "Ay, además esto ni cuenta", lo hacían a la y se va. No se le tomaba la seriedad y considero que también es otro instrumento pues que no es tan viable de utilizar porque tú no sabes qué es lo que pasó el alumno o qué le pasó al alumno en ese momento para que contestara o no de cierta forma. Entonces yo creo que esas pruebas a los alumnos o todo lo que tiene que ver con el alumno como reflejo del maestro, yo siento que no. Sí podría ser una parte, pero no al 100% para decir si un maestro es bueno o es malo. Y vamos a continuar con el otro elemento que es la evaluación de la práctica. Si yo en verdad como directivo quiero conocer qué tan competente es mi personal o un maestro en específico, pues yo creo que no hay más prueba de lo que el maestro genera en el aula. Y aquí sí tendrían que existir visitas, tanto ya sea del director o del supervisor o de otra persona, para que pudiera emitir un juicio razonable sobre lo que hace el maestro. Y al momento, por ejemplo, de ir al salón de clases a observar a la maestra Alma, pues se tendría que revisar su planeación, que sea acorde con lo que se está trabajando en los programas, la preparación que tiene, no solamente académica, sino cómo la maestra diariamente va adquiriendo o perfeccionando los conocimientos que ya tiene de la materia. También sería importante que se revise el ambiente que la maestra genera en el salón, si es un ambiente inclusivo, si hay respeto, si los alumnos se sienten cómodos. A eso se refiere el ambiente del salón de clases. Otro aspecto de suma importancia pues es la forma en cómo ella enseña, desde sus estrategias, sus actividades, cómo se relaciona con el grupo. Todo eso se tendría que abordar para realmente nosotros visualizar que un maestro es competente o no es competente y obviamente todo lo que yo como observador o la persona que me vaya a observar pues me tiene que ayudar a reflexionar sobre lo que estoy haciendo o sobre lo que está haciendo la maestra Alma, por poner el ejemplo. Es lo que se tendría que hacer. No hay mayor evidencia o mayor instrumento que nos arroje tanta información como es la propia práctica de los maestros. Y es un aspecto que pareciera que nos pudiera dar miedo, ¿no? O al menos también les comparto mi experiencia dentro de mis 5 años, casi 5 años de experiencia que tengo frente a grupo en educación básica. Reconozco que al principio cuando a mí se me asignó un tutor, pues sí me daba miedo de lo que me fuera a decir, miedo de ser juzgada, de a lo mejor ser criticada, pero no fue tanto porque ya desde que yo estaba en la normal, pues a mí se me observaba cuando tenía mis prácticas de observación y conducción, iba mi maestro, verificaba mi trabajo y tomaba en cuenta todos estos aspectos que les estoy mostrando y que estoy
colocando la palomita. De ellos, pues se me observaba, y ya que terminaba mi jornada en la escuela pues sí, en donde estaba practicando, pues mi maestra me daba mis observaciones y ya yo tenía que trabajar en ello. Les digo, cuando empecé a trabajar, pues fue lo mismo por parte de mi tutor, y sí hubo también un momento en donde mis orientadores iban a entrar a observar mi clase, pero al final ya no lo hicieron. Y pues en muchas ocasiones ellos habían ido habían pasado y pues tenían el referente de cómo yo trabajaba. Pero si en verdad un directivo está preocupado por los alumnos, por cómo aprenden, y también del mismo docente, pues tendría que entrar al aula para apoyarlo, no solamente para ver lo positivo, sino también aquello en lo que podría mejorar. Y este yo creo que es el instrumento que más se acopla, y aquí nosotros podríamos utilizar una lista de observación, ya sea de cada uno de los aspectos que están aquí, para poder tener un referente del trabajo, el quehacer del docente dentro del aula. Y algo que vamos a ver en nuestra próxima sesión es en México cómo se generó o cómo empezó todo esto de la evaluación hacia los docentes, que fue a partir del año 2013 con la reforma en el artículo tercero, pero esto lo vamos a ver más adelante. Aquí quería que estuviéramos trabajando sobre, pues, por qué es importante que se evalúe a los docentes, qué tipo de instrumentos se pueden utilizar, y creo que ya vamos entendiendo un poquito más esta parte de la evaluación, que no solamente puede ser al alumno, sino también puede ser a, les decía, puede ser al alumno. También la evaluación puede estar centrada en los planes y programas que los docentes pues desarrollemos, y estos planes y programas, si se revisan y con las evaluaciones que se les hagan a los estudiantes, si se considera que no cumplen con los requisitos o lo que en verdad necesitan nuestros alumnos, pues es conforme se van cambiando. Y es ahí cuando inician las reformas no solamente a los planes y programas, sino también al artículo tercero constitucional, que es el que nos rige todo nuestro sistema educativo. También recuerden que existe la evaluación hacia cada uno de los centros educativos para verificar el cumplimiento de esos planes y programas, y pues también determinar si todos los elementos que en ella se encuentran pues contribuyen hacia la calidad de los aprendizajes. Y hoy ya vimos que también es de suma importancia el que se evalúe a los docentes, dado que ellos son las principales personas pues que ponen en juego sus habilidades y que conocen claramente pues las asignaturas que trabajan. Entonces prácticamente este es el trabajo, o bueno, este es el tema que se estuvo revisando en esta sesión. Espero ya haya sido clara, y estoy al tanto de sus comentarios, dudas o sugerencias. En esta ocasión pues estoy utilizando video para apoyarles un poquito, y voy a tratar de ir mezclando también las videoconferencias para que también podamos tener interacción. Yo sé que es complicado por la situación de cada uno de ustedes, pero pues también es importante que le demos la importancia a nuestro aprendizaje. Sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención.